Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de electrodinámica 1. ¿De qué trata este tema? Recuerda que en las sesiones anteriores hemos visto una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. Y hemos estudiado muchos fenómenos en los cuales la carga eléctrica se encuentra en un estado llamado estado de equilibrio. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de aquellos fenómenos donde la carga eléctrica ya no se encuentra en estado de equilibrio. La carga eléctrica se encuentra en movimiento orientado. Entonces, cuando la carga eléctrica se encuentra en movimiento orientado, va a desarrollar una serie de fenómenos que son parte del estudio de la electrodinámica. Para poder comprender aquello, vamos a iniciar explicando un acontecimiento. Creo que de alguna forma habremos observado qué ocurre cuando nosotros tenemos una pila, una pequeña pila, y la conectamos a un pequeño foquito, o también llamado bombilla eléctrica. Y para hacer la conexión de esta pila con ese foquito, utilizamos unos alambres llamados alambres de cobre. ¿Sí? Vamos a usar alambres de cobre. En ese momento, esos alambres se encuentran separados. ¿Sí? Ese instrumento se le conoce como interruptor, o también llamado switch. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros cerramos el interruptor? Si cerramos el interruptor, lo que vamos a observar es que esa bombilla va a comenzar, jóvenes, a emitir luz y además emite calor. Luz y calor. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de explicar por qué esa bombilla emite luz y calor. Para poder explicar por qué esa bombilla emite luz y calor, tenemos que estudiar cada elemento que compone este sistema. Vamos a estudiar en primer lugar qué ocurre en esta pila, luego vamos a ver qué ocurre en los alambres de cobre y finalmente vamos a profundizar el estudio en la bombilla eléctrica. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Qué va a ocurrir en la fuente? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a investigar el interior de esta pila, o también llamada fuente de energía. Vamos a investigar qué ocurre en su interior. ¿Sí? Imagínate que hemos introducido una pequeña cámara. ¿Sí? Hemos introducido un pequeño agujero, hemos introducido una cámara, y lo que se va a observar en el interior de esa pila es ese sistema. La cubierta de la pila está formada, por lo general, de un metal. Puede ser el zinc o puede ser el plomo. En este caso, la cubierta es una cubierta de zinc. En la parte central, en el eje, esta barrita que se encuentra acá, que es la barrita que sobresale, ¿sí? Esa barrita es de carbón. Carbón. ¿Sí? Y entre ellos dos hay un líquido. Ese líquido es un ácido. Puede ser ácido sulfúrico. ¿Sí? Es un ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esas sustancias? Esas sustancias van a experimentar lo que se le conoce como reacciones químicas, reacciones de oxidación y de reducción. El zinc va a reaccionar con este ácido y ese zinc va a ir liberando electrones. Esos electrones que va a ir liberando se van acumulando en esta zona y luego van a ser desprendidos. Mientras que la barra de carbón va a reaccionar oxidándose con el ácido y por lo tanto se van a ir acumulando iones positivos en esa zona. Con lo cual, luego podemos representar a esta fuente, podemos representarlo de esta manera. Acá se encuentra la fuente. En la zona superior, que es la zona donde se acumulan los iones positivos, lo representamos con el signo más, y
La placa de zinc, que es la cubierta lateral, presenta una envoltura. Esa envoltura es un material aislante, con lo cual esos electrones quedan acumulados en la parte inferior, en la base. Acá están acumulados los electrones. Y con lo cual, en la parte inferior vamos a representarlo con un signo menos. Entonces, vamos a decir que esa pila actúa como si fuera un dipolo eléctrico. Es decir, como acá hay una zona positiva, también existe una zona que presenta mayor potencial eléctrico. Y como acá hay una zona negativa, entonces acá existe una zona donde hay menor potencial eléctrico. Debido a ello, se establece un campo eléctrico. El campo eléctrico que rodea la pila siempre se orienta de las zonas de mayor potencial hacia las zonas de menor potencial. ¿Sí? Alrededor de una pila vamos a tener un campo eléctrico. ¿Sí? Cuando nosotros adquirimos una pequeña pila, esa pila, como tiene acá mayor potencial eléctrico y en la parte inferior menor potencial eléctrico, entonces a su alrededor existe un campo eléctrico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pila, la AA, que le llaman la AA, esa diferencia potencial entre sus extremos tiene un valor ya establecido. Esa diferencia potencial, por ejemplo, es 1.5 voltios. Cuando ustedes compren una pila, en la envoltura especifica el valor de 1.5 V, que es la diferencia potencial entre sus dos extremos. Ahora, nosotros vamos a representar esta pila o esta fuente de voltaje de la siguiente manera. Vamos a colocar acá una línea y esa línea va a estar atravesada por dos segmentos. Un segmento más grande y un segmento pequeño. El segmento de gran tamaño hace referencia a la zona de mayor potencial y el segmento de menor tamaño hace referencia a la zona de menor potencial. Es decir, acá debe existir mayor potencial eléctrico y acá existe menor potencial eléctrico. ¿Sí? Supongamos que en esa parte tenemos el punto A. Y en esa zona tenemos el punto B. Entonces, el punto A se encuentra a un potencial eléctrico. El punto B se encuentra a otro potencial eléctrico. Como consecuencia, entre esos dos puntos existe una diferencia potencial. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B se denota de esa manera, ¿sí o no? ¿Cuánto es la diferencia potencial? Esa diferencia potencial es 1.5 voltios. Ese 1.5 voltios, el valor también se le va a conocer como voltaje. ¿Sí? El voltaje de una pila, 1.5 voltios. En una pila AA, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces, para hacer funcionar un equipo, no es suficiente con tener una sola pila. Tenemos que hacerlo funcionar con 2, 3 o 4 pilas. Entonces vamos a hablar de la asociación de fuentes o la asociación de pilas. Por ejemplo, nosotros podemos colocar una pila al costado de otra pila, manteniendo la misma polaridad. Recuerda, la placa grande significa más, la placa pequeña significa menos. Acá es más y acá es menos. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si una de las pilas estuviera colocada de manera invertida? Miren, acá es más, acá es menos. Acá está la placa pequeña, eso es menos, y acá es más. ¿Sí? Entonces vamos a ver que cuando nosotros colocamos dos pilas, una seguida de la otra, que mantienen la misma polaridad, esas dos pilas pueden ser reemplazadas por una sola pila, ¿sí? Que va a reemplazar a ellos dos. Si ese punto le llamo el punto A y ese punto le llamo el punto B, voy a reemplazar las dos pilas por una sola pila entre el punto A y el punto B, por una sola fuente. Pero esa fuente, ¿qué valor va a tener?
y qué polaridad va a tener. A ver, para que se pueda entender ello, ¿qué te parece si en ese punto coloco una letra, que le voy a llamar la letra M? Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa el signo más y qué significa el signo menos? Significa que el punto A tiene mayor potencial que el punto M. ¿Cuánto de más? Tiene 5 voltios más arriba que el punto M. ¿Sí? A ver, para que me puedas entender mejor. Es como si acá estuviera el potencial en el punto A y el potencial del punto M está más abajo. ¿Sí? ¿Cuánto más abajo? Está 5 voltios más abajo. 5 voltios. ¿Sí? Entre el punto M y el punto B, ¿quién tiene más potencial? Acá dice más y acá dice menos. Entonces el punto M tiene 3 voltios más arriba que el punto B. El punto B debe estar más abajo. Mira, el potencial en B debe estar 3 voltios más abajo. En consecuencia, si tú comparas ahora el potencial en el punto A con el potencial en el punto B, te puedes dar cuenta que el potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿En cuánto es mayor? Es mayor en 8 voltios. Por lo tanto, yo puedo reemplazar estas dos fuentes por una sola fuente. De tal manera que el punto A debe tener 8 voltios más arriba que el punto B. En consecuencia, acá voy a colocar la placa más grande y acá la placa más pequeña. El potencial en el punto A es mayor que el potencial en el punto B. Y la diferencia potencial entre esos dos puntos debe de ser 8 voltios. ¿Correcto? En resumen, si nosotros tenemos dos fuentes que tienen la misma polaridad, más menos, yo puedo reemplazar las dos fuentes por una sola fuente. Y esa fuente va a tener un voltaje cuyo valor es igual a la suma de esos dos voltajes. ¿Sí? Y la polaridad va a ser la polaridad del mayor. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando tenemos invertido? Nuevamente, acá coloco el punto A, acá coloco el punto B, y en el intermedio colocamos otro punto, el punto M. Entonces, veamos ahora este caso. Analicemos ahora este caso. Acá dice más, acá dice menos. Entonces, el punto A le gana al punto M en 5 voltios. Acá está el punto A, el punto M debe estar por debajo. 5 voltios más arriba es el potencial en A. Pero ahora yo comparo el potencial en M y el potencial en B. Y el punto B es el que tiene más potencial que el punto M. ¿Cuánto de más? Tiene 3 voltios más arriba. Entonces, el punto B debe estar más arriba que el punto M. 3 voltios más arriba. El potencial en B es mayor que el potencial en M en 3 voltios. Ahora comparo el potencial en A con el potencial en B. El potencial en B le gana, el potencial en A, le gana al potencial en B. ¿En cuánto le gana? En la diferencia, en 2 voltios. Entonces, cuando yo tengo dos fuentes que tienen polaridad invertida, más menos, menos más, lo que voy a hacer es restar los voltajes. Acá está el punto A y acá está el punto B. Y la diferencia potencial entre A y B va a ser 2 voltios. ¿Y cuál es el orden de las placas? Define el mayor. Entre 5 voltios y 3 voltios, el mayor es 5 voltios. Su polaridad es la que vas a colocar acá. Entonces acá está la placa más grande y acá aparece la placa más pequeña. Acá está el signo más y acá el signo menos. ¿Correcto? Polaridades invertidas, resto. Polaridades iguales, sumo. En resumen. Esto es lo que ocurre entonces con las fuentes. ¿Correcto? Bien, entonces jóvenes, como ya hemos comprendido, una pila viene a ser una fuente de voltaje. Porque a su alrededor, ¿qué genera? A su alrededor genera un campo eléctrico.
Esta zona es la zona que presenta mayor potencial eléctrico y esa zona es la zona que presenta menor potencial eléctrico. Como existe una diferencia potencial entre esos dos extremos, existe un campo eléctrico. Acá hay un campo eléctrico que lo rodea. Acá es el campo eléctrico. Miren. El campo eléctrico siempre se orienta de zonas de mayor potencial hacia zonas de menor potencial. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros cerramos el interruptor? Apenas cerramos el interruptor, el campo eléctrico ingresa en el alambre conductor. Ingresa a la velocidad de la luz. ¿Sí? Y cuando ingresa el campo eléctrico, ¿qué va a ocurrir en el alambre? Vamos a estudiar qué ocurre dentro del conductor. Nosotros ya habíamos estudiado en la sesión anterior cuál es el comportamiento de los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos presentan abundantes electrones libres. ¿Por qué? Porque esos materiales tienen sus átomos en su última capa, tienen pocos electrones. Generalmente tienen 1, 2 o a lo mucho 3 electrones. Entonces, esos electrones prácticamente van a estar desligados de la atracción del núcleo. Y esos átomos prácticamente pierden esos electrones. Esos electrones se le conocen como electrones libres, porque esos electrones están siendo compartidos por varios átomos. Muy bien. Entonces, todo material conductor, como el cobre, presenta abundantes electrones libres. Hemos colocado acá algunos de estos electrones libres. Esos electrones se están deambulando, yendo de átomo en átomo. ¿Sí? Están deambulando ahí. ¿Qué ocurre cuando cerramos el interruptor? Al cerrar el interruptor, ingresa el campo eléctrico. Y miren, acá está el campo eléctrico. Miren la orientación del campo. El campo va a ir de zonas de mayor potencial hacia zonas de menor potencial. Entonces, por esa zona, el campo eléctrico se está orientando hacia abajo. Acá está. Este es el campo eléctrico. ¿Qué es lo que hace el campo eléctrico? Ese campo eléctrico va a ejercer fuerza sobre esos electrones libres. Y al ejercer fuerza sobre esos electrones libres inmediatamente van a comenzar a desplazarse. ¿Cómo así se van a desplazar? Se van a desplazar en contra de las líneas de la orientación de las líneas del campo eléctrico, en dirección opuesta. ¿Sí? Se mueven de manera orientada, en contra de las líneas del campo. Todos se mueven en forma orientada. Todos van en contra de la línea del campo. A ese movimiento de partículas electrizadas, o también llamado portadores de carga, que se da de manera orientada, a ese movimiento se va a llamar corriente eléctrica. Esto es la corriente eléctrica. Es simplemente el movimiento orientado de partículas electrizadas. Ustedes de pequeños, de repente, por curiosidad, habrán ingresado los deditos en las tomas de corriente, ¿sí? Habrán sentido un remesón en el cuerpo. Ese remesón es debido a que el campo eléctrico ingresa a través de tu cuerpo y mueve los electrones que tienes en tu cuerpo, mueve las partículas electrizadas. Y ese movimiento de partículas electrizadas es corriente eléctrica, ¿correcto? Muy bien. A eso le vamos a llamar corriente eléctrica. Ahora, de alguna manera, la corriente eléctrica la vamos a tener que medir, la vamos a tener que cuantificar. Y para poder medir la corriente eléctrica, vamos a emplear una magnitud física a la cual nosotros le llamamos intensidad de corriente eléctrica. ¿De acuerdo?
Esa magnitud que mide la corriente eléctrica se llama intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se denota con la letra I. Les saco una aclaración. En algunos textos, en algunas bibliografías, no se hace mucho la diferencia entre lo que es la corriente y lo que es la intensidad de corriente. Y por lo general el estudiante confunde y piensa que es lo mismo. La corriente es el movimiento y la intensidad de corriente es la magnitud que me va a medir, me va a cuantificar ese movimiento. De manera análoga, ¿no? Hemos estudiado, por ejemplo, el movimiento mecánico. Hemos hablado del MRU, del MRV, ¿sí? Y para poder estudiar el MRU y el MRV hemos definido algunas magnitudes, como velocidad, como aceleración. Entonces, no confundir, una cosa es el fenómeno físico y otra cosa es la magnitud que me permite estudiar ese fenómeno, ¿sí? Jóvenes, ¿cómo definimos la intensidad de corriente eléctrica en forma matemática? Veamos. Como acá tenemos partículas electrizadas y ellas se mueven a través, jóvenes, del conductor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un corte transversal, ¿de acuerdo? Un pequeño corte transversal. Acá saben, miren. Si consideramos, por ejemplo, que el alambre tiene la forma de un cilindro, entonces el corte transversal sería un círculo. Ese es el corte transversal. Y lo que vamos a hacer es contabilizar la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal. ¿Cuánta carga está fluyendo a través de esa sección? En cada unidad de tiempo. Entonces vamos a contabilizar en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? En un cierto intervalo de tiempo vamos a contabilizar cuánta es la carga que pasa por la sección transversal, ¿sí? Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica se va a definir como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal entre el intervalo de tiempo. Claro, por ejemplo, si pasara un solo electrón, nosotros sabemos que la cantidad de carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. En realidad es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero nosotros consideramos el valor absoluto. Si pasaran dos electrones, es 2 por 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces la idea es contar cuánta carga está pasando, ¿sí? Y tengo que medir en qué tiempo ha ocurrido ese evento. Ese cociente es la intensidad de corriente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la unidad? La carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. A ese cociente también se le conoce como ampere, en honor al señor Marie Ampère, ¿sí? Traduciendo al castellano, amperio, ¿sí? Jóvenes, ese valor de intensidad de corriente también se le conoce como el valor medio, ¿sí? Esto también le vamos a llamar el valor medio o la corriente media. Es la carga entre tiempo. Pero ¿qué ocurre? No siempre el flujo de partículas electrizadas se va a dar de manera uniforme. Y como la corriente no necesariamente va a ser uniforme, podemos recurrir a una gráfica. Para una corriente variable, acá coloco la intensidad de corriente que se mide en amperios. Acá coloco el tiempo que se mide en segundos. Y la gráfica que me indica cómo depende la corriente del tiempo puede ser una gráfica similar a esta. ¿Correcto? No necesariamente
la corriente que fluye a través del hilo conductor es una corriente uniforme. Muy bien, pero ¿para qué me sirve esa gráfica? Si nosotros queremos saber cuánto es la carga que pasa durante un cierto intervalo de tiempo por la sección transversal del hilo conductor, ¿sí? Por ejemplo, desde ese instante de tiempo hasta ese instante de tiempo, yo quiero saber cuánta carga ha pasado a través del hilo conductor. Lo único que debo hacer es determinar el área de la región encerrada entre la gráfica y esas líneas verticales que pasan por los instantes de tiempo. El área me va a dar la cantidad de carga en valor absoluto, ¿sí? El área. Entonces vamos a plantear acá que la cantidad de carga que pasa por la sección transversal es lo mismo que el área de esa gráfica. Bueno, por lo general, si nos dan una gráfica, la gráfica no va a ser de esta forma. Por lo general, la gráfica va a ser una figura conocida. Puede ser una línea recta inclinada para formar de repente un trapecio, puede ser una línea recta horizontal, puede ser un arco de circunferencia, pero es una gráfica conocida. Muy bien. Eso es respecto a lo que viene a ser la corriente eléctrica. Una nota que también es importante tenerlo en cuenta es la siguiente. Recuerda que habíamos comentado en las sesiones anteriores que estos modelos para explicar lo que viene a ser los fenómenos eléctricos se basan en la teoría atómica de Bohr. La teoría atómica de Bohr recién fue propuesta, fue desarrollada a comienzos del siglo XX, ¿sí? Entonces, recién a comienzos del siglo XX es cuando se comprueba que las partículas electrizadas libres son los electrones y son de carga negativa. Pero ¿qué ocurre? La teoría acerca de la electrodinámica había sido desarrollada de manera experimental muchos años antes. Había sido desarrollada más o menos a mediados del siglo XVIII, siglo XVII. Por lo tanto, las leyes que nosotros vamos a estudiar, como por ejemplo la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, fueron desarrolladas antes de que se conociera la estructura atómica del átomo. Y por lo tanto, en aquella época se creía que la corriente eléctrica era un fluido, así como fluye el agua dentro de una cañería. De manera similar se pensaba que la corriente eléctrica era un fluido. Y se decía que esta corriente eléctrica era un fluido de carga positiva. Se pensaba que los que se movían a través de los hilos conductores de metal eran carga positiva. Pero luego de la teoría atómica de Bohr y de la verificación en muchos experimentos, se descubre que en realidad los que se mueven no son positivos, sino son cargas negativas. Pero ya la teoría estaba establecida. Por lo tanto, acá vamos a hacer una pequeña observación. Mira. En un hilo conductor de metal, al establecer un campo eléctrico, los electrones libres se van a mover en dirección contraria a la dirección del campo. ¿Correcto? Esto es lo que ya hemos explicado. Dando origen a una corriente a la cual se le conoce como corriente real. A esto se le va a conocer como la corriente real. Pero ¿qué pasaría si nosotros consideramos que los que se encuentran dentro del hilo conductor libres no son negativos, sino positivos? Entonces, si fueran positivos, estos serían arrastrados en la dirección del campo eléctrico, ¿sí? En la dirección del campo eléctrico, dando origen a una corriente llamada corriente convencional.
Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. La corriente real va a ser equivalente a la corriente convencional. Pero la diferencia es que mientras que la corriente real es en dirección contraria a las líneas del campo, la corriente convencional es en la misma dirección de las líneas del campo. ¿Correcto? Miren, es decir, nosotros sabemos que las líneas del campo eléctrico siempre se orientan de zonas de mayor potencial eléctrico hacia zonas de menor potencial eléctrico. Acá también, las líneas del campo eléctrico van de más a menos. Pero ¿qué pasa con la corriente real? La corriente real está yendo de zonas de menor potencial hacia zonas de mayor potencial. En cambio, ¿qué pasa con la corriente convencional? Está yendo de zonas de mayor potencial hacia zonas de menor potencial. Por lo tanto, vamos a plantear lo siguiente. Nosotros, cuando vayamos a enfrentar los problemas, vamos a considerar la corriente convencional. ¿Por qué? Porque con esa corriente han sido establecidas las leyes experimentales, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, fueron establecidas con la corriente convencional. Pero cuando vayamos a estudiar algún fenómeno, ¿sí?, necesito saber qué es lo que ocurre en el interior del cuerpo. Entonces, en la parte fenomenológica, en la parte cualitativa, debo estudiar el movimiento de los electrones. Entonces voy a emplear la corriente real. Pero son equivalentes, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es invertir la dirección. La corriente convencional es en dirección opuesta a la corriente real, ¿sí? Tiene orientación opuesta. Muy bien. Aclarado eso, vamos a estudiar ahora qué ocurre en el interior de la bombilla eléctrica, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre en la bombilla eléctrica. Para ello, vamos a plantear lo siguiente. Mira. Esa es la bombilla eléctrica, ¿sí? La bombilla eléctrica en su interior tiene un pequeño alambre enrollado, ¿sí? Estamos considerando estas bombillas jóvenes de alambre enrollado, conocido también como alambre de tungsteno, ¿sí? El tungsteno es una aleación, una combinación de metales entre níquel y cobalto. Entonces, si nosotros analizamos ese alambre de tungsteno, analizamos su interior, acá saben, miren, ocurre lo siguiente, miren. Esos son los átomos del tungsteno, ¿correcto? Y también existen electrones libres, ¿sí? También hay electrones libres. ¿Y qué se está estableciendo acá? Se está estableciendo un campo eléctrico. Mira, hay un campo eléctrico. Acá voy a representar el campo eléctrico. Estas son algunas de las líneas del campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿qué es lo que le hace a los electrones libres? Los arrastra, ¿correcto? A los electrones libres los va a arrastrar. ¿Cómo los arrastra? En dirección contraria a las líneas del campo. Acá está, miren. Hacia arriba. Dirección contraria a la línea del campo. Entonces los electrones se van a mover de manera orientada. Siempre van a tratar de ir en dirección contraria a las líneas del campo. Pero ¿qué ocurre? Cuando los electrones están avanzando, esos electrones van a tropezar. ¿Sí? ¿Contra quién van a tropezar? Van a tropezar contra los átomos del tungsteno. ¿Sí? Ellos están avanzando, pero en el camino encuentran obstáculos, que son los átomos del material. Por lo tanto, estos electrones van a colisionar contra estos átomos. Al colisionar, desvían su camino. Impactan contra un átomo, impactan contra otro átomo, a veces retornan un poco,
Y así está. Pero en todo momento el campo eléctrico trata de llevarlos en dirección contraria a las líneas, en todo momento. Pero el movimiento de esos electrones no va a ser un movimiento ordenado, va a ser un movimiento caótico, desordenado, ¿sí? Pero sí es orientado. Es caótico, desordenado, pero sí es orientado, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo jalados por el campo eléctrico. Muy bien. Entonces se dice lo siguiente. Se dice que el material, ¿de acuerdo?, ofrece una oposición a que la corriente circule a través de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones están colisionando contra los átomos del material. ¿Sí? Esa oposición que ofrece el material al paso de la corriente eléctrica es conocida como resistencia eléctrica. Eso es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces acá planteamos lo siguiente. A esta oposición que ofrece el material al paso de la corriente eléctrica, al paso de la corriente, se denomina resistencia eléctrica. ¿Y cómo puedo medir la resistencia eléctrica? Para medir la resistencia eléctrica vamos a utilizar una magnitud llamada también resistencia eléctrica. Acá aclarar lo siguiente. La resistencia eléctrica viene a ser esa propiedad que tiene todo material de oponerse al paso de la corriente. Y para medirlo utilizo también una magnitud llamada resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica la vamos a calcular a través de dos leyes. Una de ellas es la ley de Pouliot y la otra ley es conocida como la ley de Ohm. ¿En qué consiste la ley de Pouliot? Miren, tenemos acá un alambre que tiene la forma de un paralelepípedo, su longitud es L, presenta como sección transversal un rectángulo de área A, y por lo tanto, si nosotros hacemos por acá circular una corriente, el material va a ofrecer una oposición al paso de la corriente. Esa oposición la voy a medir a través de la resistencia eléctrica, que la vamos a representar con la letra R. ¿De quién va a depender esa resistencia? Pouliot determinó en forma experimental que esa resistencia depende de dos cosas. Primero, las dimensiones del material. ¿De acuerdo? Pouliot razonó de esta manera, miren. Haciendo experimentos, él se da cuenta que si nosotros tomamos un material conductor de mayor longitud, ¿sí?, al crecer la longitud, va a crecer también la cantidad de átomos que los electrones van a encontrar en su camino. Y por lo tanto, al haber mayor cantidad de átomos, cuando los electrones se mueven, van a experimentar mayor cantidad de colisiones, van a chocar contra mayor cantidad de partículas. Eso implica que va a aumentar la resistencia. A mayor longitud, habrá mayor resistencia. ¿Correcto? Por otro lado, si nosotros incrementamos el área de la sección transversal, entonces cuando los electrones se mueven al haber mayor área, habrá mayor posibilidad de evadir las colisiones. ¿Sí? Si crecemos el área de la sección transversal, si el área crece de la sección transversal, cuando los electrones avancen, habrá más posibilidad para evitar las colisiones. Eso implicaría que habrá menos resistencia. Por lo tanto, la resistencia y el área de la sección transversal son inversamente proporcionales. Además de depender de las dimensiones, la resistencia va a depender también de la estructura atómica que presenta ese material, la estructura interna, atómica y molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque internamente no todos los materiales tienen la misma estructura. ¿Sí? Jóvenes, y eso lo voy a representar a través de una magnitud que se le va a conocer como resistividad del material.
se representa con la letra griega Rho, Rho sub M, resistividad del material, ¿sí? Resistividad eléctrica. Entonces, el Rho sub M viene a ser la resistividad eléctrica. Del material. La resistividad, ¿en qué unidades se va a medir? Se va a medir en una unidad llamada ohmio por metro. Esa va a ser la unidad de la resistividad. Si yo coloco acá ohmio por metro, la longitud se mide en metros y el área en metros cuadrados. Entonces los metros cuadrados se van a ir con los metros cuadrados del numerador y la resistencia al final se va a medir en esas unidades que le vamos a llamar ohmio. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra ley que me permite determinar la resistencia eléctrica fue planteada por el señor George Ohm. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta ley? Miren, él realizó diversos experimentos y se va a dar cuenta de lo siguiente. Acá tenemos una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, que es una pila, puede ser una batería, hemos establecido que entre sus extremos genera una diferencia potencial, V. V viene a ser la diferencia potencial entre los dos extremos. A ver, para que quede más claro, si ese punto yo le llamo el punto A y ese punto yo le llamo el punto B, entonces V representa la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, ¿correcto? Esa diferencia potencial entre A y B. Ahí está. Si nosotros lo conectamos a una bombilla eléctrica, la bombilla eléctrica presenta resistencia eléctrica, ¿correcto? Tiene resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta fuente, al ser conectada a la bombilla, hace que el campo eléctrico arrastre a los electrones y por lo tanto se genera una corriente eléctrica. La corriente eléctrica que nosotros empleamos es la corriente eléctrica convencional. Esa corriente eléctrica convencional va de zonas de mayor potencial hacia zonas de menor potencial. Acá está la corriente eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este sistema representa un circuito eléctrico simple, sencillo. Este circuito eléctrico va a tener un esquema, ¿de acuerdo? El esquema va a ser el siguiente. La pila, hemos dicho que se va a representar a través de una línea recta intersectada con dos segmentos, un segmento grande y un segmento pequeño. El segmento grande significa la zona de mayor potencial eléctrico, el segmento pequeño la zona de menor potencial eléctrico. Y acá se encuentra la diferencia potencial entre A y B, ¿sí? Ese punto es el punto A y ese punto es el punto B, ¿correcto? Muy bien. La resistencia que tiene esta bombilla eléctrica se va a representar también de manera simbólica. ¿Cuál va a ser el símbolo? El símbolo, jóvenes, va a ser una línea quebrada en forma de zigzag. Esa línea quebrada va a representar a la resistencia eléctrica que ofrece el material. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros estamos estableciendo que acá circula una corriente eléctrica. La corriente eléctrica está yendo ¿en qué sentido? De A hacia B, ¿correcto? Y miren, esa es la corriente eléctrica. Ahora, presten atención a lo que vamos a plantear acá. Miren, el alambre de cobre es un alambre que ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente. Y por lo tanto, como ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente, entonces vamos a decir que esta zona es como si no tuviera resistencia. Y si no tiene resistencia, entonces si este punto es B, el potencial en todos los puntos es el mismo valor. Acá también el potencial se va a llamar B. ¿Correcto? Lo represento con la misma letra.
Igual en la parte superior. En la parte superior esa zona no tiene resistencia eléctrica. Entonces todos los puntos presentan el mismo potencial eléctrico. El potencial eléctrico estoy representándolo con la letra A. Acá también coloco la misma letra, la letra A. ¿Sí? Pero entre el punto A y el punto B, entre ellos dos, sí existe diferencia potencial. Entonces, como acá es el punto A y acá es el punto B, entre ellos dos hay diferencia potencial. Por lo tanto, en esta resistencia hay una zona de mayor potencial en A, hay una zona de menor potencial en B. Por lo tanto, en esa resistencia sí existe una diferencia potencial, la diferencia potencial entre A y B. ¿Correcto? Muy bien. El señor Ohm lo que hizo es establecer una relación entre esta diferencia potencial, esta corriente y esta resistencia. ¿Cómo así? Realizó diversos experimentos haciendo cambiar el voltaje en la fuente. Y si colocamos diversos valores de voltaje, obtenemos diversos valores de corriente. Un ejemplo sencillo. Cuando ustedes encienden un foquito con una pila, ¿no es cierto? Este foquito va a iluminar con cierta intensidad. Pero ¿qué pasa si yo coloco dos pilas idénticas, de acuerdo con la misma polaridad, dos pilas? ¿Alumbrará de la misma forma? La luz que va a generar va a ser más intensa. Y si coloco tres pilas, va a ser mucho más intensa. ¿Por qué? Porque está circulando más corriente. Entonces lo que hizo Ohm en forma experimental es determinar cómo depende el voltaje de la corriente. ¿Sí? Y lo que obtuvo es lo siguiente. Al ir incrementando el voltaje se obtenía mayor cantidad de corriente. Por ejemplo, para un voltaje V obtenía una corriente I minúscula, por ejemplo. Para un voltaje 2V obtuvo una corriente 2I. ¿Sí? Entonces la dependencia entre el voltaje y la corriente era una dependencia lineal. Y como es una dependencia lineal, esa relación queda representada de esta manera. Esa dependencia se obtiene por lo general en los metales. ¿Sí? Esos materiales donde el voltaje depende de la corriente de manera lineal se le conoce como materiales óhmicos. Y en esos materiales óhmicos, ¿qué es lo que se va a cumplir? A ver, este V que está acá representa la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Esta es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Miren, entre A y B, que se mide en voltios y representa la corriente. Entonces, ¿qué es lo que obtiene Ohm? Si duplica el voltaje, se duplica la corriente. Si triplica el voltaje, se triplica la corriente. Por lo tanto, el voltaje entre el punto A y el punto B y la corriente que circula a través de la resistencia, ambas magnitudes, ¿cómo son? Son directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, el cociente entre ellos, ¿cómo debe permanecer? El cociente entre ellos debe permanecer constante. Ese cociente que permanece constante no es otra cosa que la resistencia, porque la resistencia no está cambiando. ¿De acuerdo? Esta constante es la resistencia. Entonces de acá, ¿qué se establece? Se establece que la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia es igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. A esta ley se le conoce también como la ley de Ohm. ¿Sí? A esta relación se le va a llamar la ley de Ohm. Muy bien, si tenemos acá una resistencia,
¿Sí? Si tenemos acá una resistencia y está circulando una corriente a través de la resistencia, entonces algo que debe quedar bastante claro es lo siguiente: que siempre que tienes una resistencia y por él circula una corriente, siempre en una resistencia la corriente va de zonas de mayor potencial eléctrico hacia zonas de menor potencial eléctrico. La corriente siempre se dirige de más a menos. Por lo tanto, entre los extremos de esa resistencia hay una diferencia potencial. Esa diferencia potencial entre los extremos de la resistencia, a ver si ese punto le estamos llamando el punto A y este punto lo estamos llamando el punto B. Entonces, ¿el punto A qué significa? El punto A significa que acá hay un potencial eléctrico. Acá hay otro potencial eléctrico. El más significa que en A hay más potencial eléctrico. El menos significa que en B tenemos menor potencial eléctrico. Por lo tanto, entre estos dos puntos existe una diferencia potencial. Esa diferencia potencial es lo que estamos llamando diferencia potencial entre A y B. ¿Y cómo obtenemos la diferencia potencial entre A y B? A través de la ley de Ohm, multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia.